Buenos días, doctora. Hola, buen día. Doctora, disculpe, tengo un reclamo. La fecha 2 de marzo me puso como falta injustificada Ya, y estaba probable, presente. probablemente sea porque no hayas puesto tu nombre en el chat de Zoom. Entonces, en las instrucciones está eso. Escribime al Telegram un privado para revisar y para mostrarte la lista. ¿Te parece bien? Sí, Muy bien. Entonces, como consejo igual, por favor, muchachos, no se olviden poner sus nombres en el chat de Zoom. Si no están sus nombres, yo no tengo evidencia. ¿Listos? Bien, ¿alguien más tuviera una duda o algo que debamos resolver? No. Por favor, muchachos, los invito a abrir sus cámaras. Los invito a poner sus nombres completos en el chat de Zoom. ¿Qué más les quiero invitar? ¿Lograron ver el video, muchachos? Gracias, Alessio, eres el único que responde a mis invitaciones. ¿Podrían activar sus cámaras, muchachos, por favor? Gracias, gracias, Joao. Gracias, Jonathan. ¿Lograron ver el video? No, me da la impresión que no. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, para que no estén tan perdidos al momento de hacer su tarea. ¿Listos? Bien. Entonces, en el video hablamos de algunas consecuencias de los estilos de vida. Entre esas consecuencias hablamos de la enfermedad cardiovascular, hablamos del cáncer, del sedentarismo y de los accidentes. En enfermedad cardiovascular, cuando yo me refiero a enfermedad cardiovascular, me refiero a un conjunto de problemas de salud que se asocian con ese sistema. Todo el conjunto de problemas de salud. Entonces, entre los problemas de la enfermedad cardiovascular nos encontramos los infartos, los accidentes cerebrovasculares, nos encontramos las varices, trombosis, embolias, todo tipo de cosas, ¿ya? Perdón, Joao. Cardiopatia isquémica, insuficiencia Eh, cardíaca, eh, arteriosos. Exactamente eso, Joao. Nos referimos a todo eso. En enfermedad cardiovascular los más comunes son accidente cardiovascular y lo que decía Joao, las cardiopatías. Ahora, ¿qué sucede aquí? Para que nosotros podamos detener esta enfermedad cardiovascular, necesitamos modificar el estilo de vida de esas personas, porque muchos de estos problemas están asociados a los estilos de vida que nosotros tenemos. Y como ya sabemos, el estilo de vida como determinante de salud tiene una influencia de alrededor de 43% sobre la salud. Entonces, en comparación con el cáncer, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, imagínense todo lo que nosotros podríamos detener solo con la modificación del estilo de vida. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que hablamos, de lo que decíamos es la enfermedad cardiovascular. Algunos, pero nuevamente, cuidado caigan en las trampas. Cuando hablo de enfermedad cardiovascular me refiero a todo el conjunto de problemas de salud asociados al sistema. Esto es importante. Entonces, ¿cuáles son las causas
de la enfermedad cardiovascular. Aquí le llaman factores de riesgo. Entonces, ¿quién me puede decir a qué le llamamos factores de riesgo? Aquí. ¿Qué es un factor de riesgo? Na verdade, são aqueles que estão, na verdade, estão divididos em três, não? Causales, condicionales y predisponentes. Sí, Joao. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, los dividimos en tres. Pero en términos generales, ¿alguien me puede decir qué es un factor de riesgo o a qué llamamos factor de riesgo? No, yo les voy a decir. Esto aprendemos mejor en Medicina Social 2. Sin embargo, por ahora, vamos a saber que un factor de riesgo es cualquier cosa que aumenta las probabilidades de daño. Eso es un factor de riesgo. Solo estoy hablando de probabilidades, como lanzar un dado, ¿verdad? Sabemos que un dado tiene 6 caras. ¿Qué probabilidad hay que al lanzar un dado salga el número 5? Una de 6 probabilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces pasa lo mismo aquí. ¿Qué probabilidades hay de que yo desarrolle enfermedad cardiovascular si tengo estas situaciones? Pues, los factores de riesgo funcionan de la siguiente manera. Cuando estos factores de riesgo o estas conductas nocivas se unen entre sí, amplifican el poder de daño que tienen. Ese es el peligro. Por eso les decía, lo importante es modificar los estilos de vida, porque, por ejemplo, solo controlando el tabaquismo ya estoy protegiendo en mucho mi salud. Solo haciendo actividad física, subiendo las gradas, no sé, en vez de usar el ascensor, ya estoy protegiendo en mucho mi salud. De esa manera funcionan los factores de riesgo. Entonces, nuevamente, ¿quién me puede decir que era un factor de riesgo? A ver, yo voy a preguntar a los... Que aumentan los factores del daño. Muy bien, Virginia. Entonces, factores de riesgo, cualquier cosa que aumenta los factores de las probabilidades de daño. Ahora, como Joao nos decía, en enfermedad cardiovascular dividimos estos factores de riesgo en 3 grupos. Cuando yo hablo de los factores causales, como dice aquí, factores causales, al igual que su nombre, son los mismos que van a provocar esta enfermedad cardiovascular. Son los mismos. Ellos son los responsables directos de la enfermedad cardiovascular. Si se fijan ahí, esto también puede ser una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial también se considera dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial puede ser causa y puede ser consecuencia también. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo hipertensión arterial, soy sedentaria, soy fumadora, no sé, como grasas todo el día, digamos. Con esas cuatro condiciones que tengo en mi vida, obviamente mi riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta. ¿Qué más? Ya hemos dicho de los factores causales. Son los responsables directos de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué son los factores condicionales? Como dice ahí, están en relación con la enfermedad cardiovascular, pero no existe una evidencia definitiva que los señale como responsables. Solo pareciera que están asociados, o sea, que son como amigos, que van juntos.
Entre estos factores condicionales, ¿se fijan? Tenemos la diabetes y algunos tipos de infecciones. Entonces, muchas de las personas que tienen hipertensión arterial también van a sufrir diabetes en algún momento de su vida y lo mismo al revés. Muchas personas que tienen diabetes van a sufrir hipertensión arterial en algún momento de su vida. ¿Y qué sucede con esto? Pues aparecen las complicaciones de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué otra cosa me interesa? Estos factores predisponentes, como su nombre dice, predisponen, aumentan las probabilidades de que yo sufra enfermedad cardiovascular en algún momento de mi vida. Entonces, si nos fijamos, ahí están la obesidad, el sedentarismo y el sexo masculino. Ojo con esto, ¿por qué? Porque los varones tienen más probabilidad de sufrir infartos. Exacto, problemas cardíacos, los varones. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres tenemos más probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares. Entonces, con esto que les quiero decir, la enfermedad cardiovascular no está específica solo para los varones, pero sí sabemos que hay algunos problemas de la enfermedad cardiovascular que son más frecuentes en varones y otros que son más frecuentes en mujeres. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. No, doctora. Está bien. Gracias, Joao. Continuamos. Entonces, esto es importante y es pregunta de examen. Como les decía, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y si se fijan, dice que es la primera causa de muerte en ambos sexos, porque afecta a ambos de diferente manera, pero afecta a ambos. En los países que están más desarrollados, la esperanza de vida es mayor. Por eso dice que aquí vamos a ver más enfermedad cardiovascular por envejecimiento, debido a que su esperanza de vida es mayor. ¿Qué pasa en los países subdesarrollados? Pues nosotros tenemos más riesgo de sufrir por accidentes, violencia, infecciones, a diferencia de los países desarrollados. Esto ya saben, pero hay datos aquí que me interesa resaltar. ¿Quién me puede hacer recuerdo cuál es el objetivo de la prevención primaria? El objetivo. Mantener las personas sanas. Muy bien, María. Entonces, mantener la salud. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Limitar el daño, doctora. Perfecto, Jocelyn. Entonces, Doctora, una pregunta. dime. ¿Está pasando las diapositivas? No, solo estoy pasando los videos. Es que, o sea, no sé si a mí no me pasa porque está en una sola diapositiva, pero como que enfoca a un concepto, por así decirlo, pero no se ve, por eso. A ver, Jocelyn, ¿qué ven ustedes, chicos? ¿Tienen el mismo problema de Jocelyn? ¿Qué Sí, están doctora. viendo? Sí, doctora, creo que sí. Sí, doctora. Está la diapositiva de enfermedad cardiovascular, pero hay unas pizarritas aquí que está escribiendo. Muy bien, voy a dejar de compartir. Gracias por avisarme, Jocelyn. A ver, aquí. Ahora, ¿qué pueden ver, muchachos queridos? Las diapositivas igual, doctora. ¿Qué dice ahí? Enfermidade cardiovascular, prevenção Enfermedad primária e cardiovascular. prevenção secundária. Secundaria y primaria. Ya, ¿eso estábamos viendo antes o no? Não. No. Ya. Doctora. Perfecto, creo que ya está solucionado. Gracias, Jocelyn, otra vez. Muy bien, entonces, ¿qué hemos dicho que hacía la prevención primaria?
mantener la salud. ¿Qué hacía la prevención secundaria? Limitar el daño. Aquí hay palabras clave que necesito que recuerden porque nos sirven para Medicina Social 2 y porque lógicamente van a estar en el examen por la importancia que tienen. Entonces, para mantener la salud y evitar la enfermedad cardiovascular, ¿qué es lo que voy a hacer? Controlar esos factores de riesgo. ¿Qué hemos dicho que hacían los factores de riesgo? Aumentar las probabilidades de daño. Para enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo hemos dicho que se dividen en 3. Causales, predisponentes y condicionales. ¿Verdad? Bien. Sí. ¿Qué más nos interesa de la prevención primaria? Ojo con esto, súper importante. Reduce la incidencia de enfermedad. ¿Quién me puede decir qué significa incidencia? La cantidad de casos nuevos. doctora. Muy bien, chicas. Entonces, cuando estoy hablando de la incidencia de enfermedad, me refiero a los casos nuevos. O sea, ¿qué significa esto? Si yo estoy disminuyendo en mi población el tabaquismo, el sedentarismo, estoy disminuyendo el consumo de grasas, lógicamente también estoy disminuyendo los nuevos enfermos con problemas cardiovasculares. Por eso se dice que la prevención primaria reduce la incidencia de enfermedad. ¿Se entiende esta idea? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la prevención secundaria? Hemos dicho que la prevención secundaria quiere limitar el daño. Entonces, ¿qué me interesa de la prevención secundaria? Pues que yo controle esos factores de riesgo, dice, pero en enfermos. O sea, a mis pacientes que ya están enfermos, igual tengo que modificar sus estilos de vida. Igual a un enfermo me interesa que haga más actividad física, que elimine el tabaco de su vida, me interesa que tenga una mejor dieta. ¿Para qué? Para evitar que esta enfermedad cardiovascular siga evolucionando y siga provocando mayores riesgos o mayores problemas en su salud. Entonces nos volvemos a concentrar nuevamente en el estilo de vida. Aparte de concentrarme en el estilo de vida, obviamente le voy a dar diagnóstico y tratamiento, ¿no ve? Pero si se fijan en ambas prevenciones, tengo que tratar de cambiar los factores de riesgo de su estilo de vida que mi paciente tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer con la prevención secundaria? Aquí me dice que es capaz de reducir la recurrencia y la mortalidad, pero también sabemos que la prevención secundaria disminuye la prevalencia de enfermedad. ¿Quién me puede hacer recuerdo qué significa prevalencia? Doctora, Dime, la Rafael. prevalencia sería el número de un dado momento de casos. Muy bien, Rafael. Entonces, en palabras simples, exactamente lo que dice Rafael es la prevalencia. En palabras simples, la prevalencia nos muestra el total de afectados. Nos dijo, ¿no? En un momento, ¿cuántos son los casos que tengo? Entonces, si yo estoy hablando de prevalencia, ojo con esto, estoy hablando de los casos nuevos, los casos que diagnostico hoy, pero los enfermos que ya vengo arrastrando de tiempo atrás, todos los afectados. ¿Cómo es que la prevención secundaria actúa o reduce la prevalencia de enfermedad? Pues porque yo estoy evitando que estos sigan evolucionando sus problemas de salud, como hemos dicho, ¿verdad?
Bien. ¿Tienen alguna consulta, muchachos queridos? No. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer me interesa mucho porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿cuál era la primera causa de muerte? Enfermedad cardiovascular. Exacto. ¿Cuál es la segunda causa de muerte? Cáncer. Ahora, si se fijan, aquí hay algunos datos importantes. Dice que la incidencia del cáncer es baja. ¿Quién me puede explicar esto? Não são Que muitos es un casos. diagnóstico poco frecuente. Muy bien. Es un diagnóstico poco frecuente. No todos los días me voy a encontrar un nuevo enfermo con cáncer. Perfecto, María. Pero también me dice que así como la incidencia es baja, es una enfermedad de gran letalidad. ¿Qué significaría esto? Que la gran mayoría de los que están en cáncer difícilmente sobreviven. Perfecto, Joao. Es una enfermedad muy mortal. Perfecto. ¿Qué más podemos decir del cáncer? A ver, los factores de riesgo, si los miran, ahora los vamos a cambiar. Aquí los dividimos en dos, en ambientales y constitucionales. Su clasificación es diferente si nos damos cuenta de la clasificación de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, entre los factores ambientales tenemos 500 causas o 500 factores que aumentan las probabilidades de que tengamos cáncer. Y entre los constitucionales o internos, tenemos solamente factores asociados con la biología humana, ¿verdad? Sabemos que la biología humana es otro determinante de salud y si se fijan, puede convertirse en un factor constitucional o interno que nos predispone a ciertos tipos de cáncer. Ahora, no los vamos a leer todos porque creo que los explico en el video, pero me interesa resaltar esto, que muchas veces no notan. Hay cierto tipo de agentes infecciosos que están relacionados con tipos específicos de cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano sabemos que está relacionado con el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Dime. No. Entonces se los dejo hasta acá para que lo puedan revisar después, así no perdemos tiempo. ¿Qué más me interesa del cáncer? Esto sí me interesa. Lo mismo. Con la prevención primaria, ¿qué queremos hacer? Disminuir o mantener a las personas sanas. Lo que yo quiero es disminuir los estilos de vida nocivos que pueden poner a estas personas en riesgo de sufrir cáncer. Con la prevención primaria, ¿qué voy a lograr? Voy a disminuir la incidencia. ¿Qué pasa con la prevención secundaria? Con esta prevención secundaria, lo que yo quiero, pues, es limitar el daño de la enfermedad. No solo quiero hacer diagnóstico y tratamiento, sino también me interesa modificar el estilo de vida de mis personas o de mis pacientitos enfermos para que no sigan empeorando y no lleguen a la letalidad. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, ¿qué podemos decir? Están relacionadas también con los estilos de vida. Entonces, en esto de las infecciones de transmisión sexual me interesa que ustedes sepan, probablemente ya lo saben, pero la transmisión de estas infecciones pueden ser de varios tipos, no únicamente por contacto sexual, ¿verdad? Nos encontramos infecciones como el VIH, por ejemplo.
que se puede transmitir por trasplante de órganos, por compartir jeringas, ¿verdad? Por vía perinatal. Hay que aclarar esto. ¡Ay, caramba! En esto de la vía perinatal también se llama transmisión vertical. Es otro. Exacto. Entonces, con cualquiera de los nombres puede aparecer en su examen. Es algo que todos nosotros tenemos que saber como futuros médicos. Lo estamos mencionando ahora. Algo interesante, súper interesante de las infecciones de transmisión sexual es que las que son curables, porque no todas se curan, ¿verdad? Las que son curables no dejan una protección inmune. Entonces, imagínense, cada vez que estemos en contacto con alguno de estos agentes infecciosos, somos susceptibles de sufrir esa infección. Y como sabemos, no todas las infecciones de transmisión sexual son curables. Ahí tenemos una lista enorme de agentes relacionados con las infecciones de transmisión sexual. Como pueden ver, son varios. Virus, bacterias, hongos, parásitos, incluso ectoparásitos. Me imagino que ustedes reconocerán ahí entre los agentes que estamos viendo algunos que no parecerían ser típicos de una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Como por ejemplo los que tengo aquí. Pero algunas conductas sexuales también permiten la transmisión de estos agentes. Entonces entran dentro del grupo de transmisión sexual por las conductas esas que les menciono. ¿Qué más? Entonces, ¿qué me interesa en cuanto a las infecciones de transmisión sexual? Pues obviamente que las personas puedan cuidarse, puedan cambiar sus estilos de vida para protegerse. Y me interesa sobre todo la educación sexual. Se dice que si la educación sexual se da de forma temprana, nosotros de forma precoz también estamos evitando la diseminación de estas infecciones y de los embarazos no deseados. Pero ¿qué pasa en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro? Pues les comento que en anteriores semestres hemos ido con sus compañeros cuando todavía no había COVID. Íbamos a hacer ferias. Es una de las actividades de Social 1. Íbamos a hacer ferias en los barrios alejados. Y en muchos barrios, como están alejados y esas personas son humildes, pues se sentían ofendidos cuando nosotros intentábamos darles educación sexual. ¿Por qué se sentían ofendidos? Pues por la falta de educación que tienen todas esas personas. Ellos piensan que no estamos educando, sino que los estamos incitando. Y este es un problema muy común en países que estamos en vías de desarrollo. Nuestras poblaciones no consideran la importancia de recibir toda esta información. Y por eso nosotros como países en vías de desarrollo seguimos con una alta cantidad de embarazos adolescentes, con una alta cantidad de infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, muchachos. No. También en el video hablamos de los accidentes. Entonces, ¿qué me interesa de los accidentes? Pues los hemos dividido en accidentes de tránsito, laborales y domésticos. Entre los accidentes de tránsito me interesa que ustedes sepan esto que tengo aquí. Primero, triple en varones, porque los hombrecitos son más aventureros que las mujercitas. Porque los hombrecitos quieren demostrar su valor masculino, ¿verdad? En comparación con las mujercitas. Y puede ocasionar en estos
varones jóvenes, lo que nosotros llamamos como pérdida de años potenciales de vida, que es una medida epidemiológica que nos muestra la muerte precoz de nuestras poblaciones. Entonces, si ustedes se fijan ahí, los factores de riesgo de los accidentes de tránsito son varios. No solo son provocados por fallas humanas, pueden ser fallas mecánicas del vehículo, pueden ser fallas de la vía en la que estamos transitando, pueden ser muchas cosas las que influyen en la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos en nuestro territorio. Sin embargo, si se fijan ahí, el alcohol y la velocidad son los más frecuentes. Por eso nuestros varoncitos son los que están en más riesgo de sufrir estos accidentes de tránsito. ¿Qué más me interesa? De los accidentes laborales. Aquí está el dato que les decía, ¿verdad? Hay una medida epidemiológica que nos ayuda a medir la mortalidad precoz de nuestros ciudadanos, que se conoce como pérdida de años potenciales de vida. Si se fijan aquí, esto también puede convertirse en pregunta trampa. ¿Cuál hemos dicho que era la primera causa de muerte a nivel mundial? Cardiovascular. Enfermedad cardiovascular. ¿Y qué dice acá que tengo? Primera causa de muerte, pero, ojo, por causas externas. No se dejen engañar en su examen. La primera causa de muerte a nivel mundial, cardiovascular. La primera causa de muerte por causas externas, accidentes de tránsito. Perfecto. Ay, ya, creo que se ha cortado la clase. Volveremos. No sé si tienen alguna duda hasta acá, muchachos. No, pero está bien. Bien, entonces en los accidentes laborales, como dice en la diapositiva, como ven en la imagen, ven un pequeño video ahí, donde dos albañiles están sufriendo un accidente. Bueno, pues eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso demuestra la importancia de que los trabajadores, todos los trabajadores, puedan llevar medidas de seguridad para protegerse de los accidentes cardiovasculares. Si se fijan en la diapositiva, los sectores o los grupos de trabajadores que tienen más riesgo de sufrir accidentes laborales son ellos del sector de la construcción, como estamos viendo, pero somos nosotros también como profesionales de salud. Entonces, nosotros como médicos, cuando estamos haciendo nuestro trabajo en el hospital, somos propensos a todo tipo de cosas, todo tipo. Desde cortes, quemaduras, pinchazos, ¿verdad? Al suturar. Somos propensos a radiaciones porque van a haber ciertas áreas en nuestro ambiente laboral donde se utilizan rayos X y demás tecnologías. Somos propensos incluso a problemas psicológicos por la cantidad de estrés y de trabajo que tenemos. Y eso es parte de nuestro trabajo como profesionales de salud. Entonces, por eso es importante que nosotros en el hospital, lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, es cumplir con el equipo de protección personal. Ponernos los gorros, guantes, barbijos, ¿verdad? Ustedes van a ver que en el hospital, sobre todo los médicos que son más viejitos, más entrenados, más ancianos, no les gusta usar cosas. Les gusta atender a sus pacientes así con la ropa que llevan y máximo se ponen un guardapolvo. Pero eso es un riesgo para esos profesionales y es algo que nosotros no queremos para nuestra vida. Entonces, consejo, siempre utilizar el equipo de protección personal, siempre. ¿Qué pasa con los accidentes infantiles? Pues aquí hay otra primera causa de muerte. Nuevamente, no se dejen engañar en su examen.
Esta es la primera causa de muerte. ¿Para qué? En niños de 1 a 14 años. Entonces, como ven, los accidentes infantiles pueden ser tan inocentes como lo que estamos viendo en nuestra diapositiva, o pueden ser un poco más serios, como que nuestros niñitos, nuestros hijos, nuestros hermanos menores tomen bebidas que pueden ser tóxicas para ellos, como algunos venenos, como el anticongelante que es dulce, ¿verdad? Y puede matar a los chiquititos. Si se fijan en la diapositiva, hay todo tipo de riesgos asociados con los accidentes que pueden sufrir los pequeños. Entonces es importante protegerlos. No sé por qué me estoy saliendo, chicos. Ya, a ver, continuemos. Entre las medidas de intervención, esto es pregunta de examen. Si se fijan, dividimos las medidas de intervención en estos dos tipos: individual y poblacional. Entonces, aquí tenemos tanto medidas de promoción como de protección de la salud. ¿Se ubican? Si ustedes analizan un poquito, solo si analizan y le encuentran la lógica, estas medidas individuales son las acciones de promoción de salud. ¿Por qué? Porque la promoción de salud empodera a los individuos para que ellos puedan cuidar su salud. Entonces, ¿qué les voy a dar? Les voy a dar educación, les voy a dar orientación, les voy a dar habilidades. Y mientras ellos están informados, van a poder cuidarse. Lo malo de la promoción de salud es que no siempre puedo llegar a informar a todas las personas. Y a veces, aunque les informe, si no están predispuestas, si su actitud es negativa, tampoco van a aceptar la información que les estoy dando, ¿verdad? ¿Qué pasa con las medidas ambientales o poblacionales? Si ustedes se fijan, estas son medidas de protección de la salud. Entonces, en cuanto a los accidentes, vuelvo a la promoción y a la protección de la salud para intentar mantener la salud de las personas que están en el lugar donde yo trabajo o donde yo vivo. ¿Qué voy a hacer con las poblacionales? Pues mejorar el ambiente, voy a poner semáforos, voy a controlar a los que están conduciendo bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Voy a poner leyes. Por eso dice que la protección es automática. Porque al realizar estos cambios y al encontrar las fallas y al prevenir las fallas, automáticamente también estoy logrando, sin darme cuenta, proteger la salud de estas personas. Bien, muchachos, eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Están muy callados hoy, ¿no? ¿Qué les han hecho? ¿Les han reñido? ¿Los han castigado? Son los exámenes, doctora. ¡Ucha! ¡Qué macana! Espero que la siguiente clase estén más alegres. ¡Ay, no! Chicos, revisaremos. ¿Qué nos toca la siguiente clase? Exámenes. ¿Conmigo? Miraré, doctora, ratito, por favor. Vamos a revisar ahorita, porque está cerca, ¿no ve? Examen. Es el 26, doctor. 26, doctora. La siguiente semana. Sí. Eso quiere decir... A ver, vamos a ver nuestro cronograma. Pero no es una hora de clase, doctora. Sí, eso es lo que quiero ver. El viernes. Ya, muchachos. Entonces, nuestra siguiente clase el día 23, no vamos a tener tarea.
El día 23 solamente vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Una retroalimentación. Va a ser superficial, pero si ustedes vienen con dudas, se traen sus preguntas anotadas, podemos tratar de desglosar un poco más y de comprender mejor aquello que no estamos comprendiendo hasta ahora. ¿Listos? Entonces, la siguiente clase somos casi libres. Vamos a hacer una clase de retroalimentación. Traigan sus dudas y las solucionamos acá. Por ahora, dime. Hola Virginia. No sé si hay una posibilidad de que podamos presentar la revisión científica jueves, si es posible. Mañana tenemos examen de inmunología y estaba un poco preocupada por eso. Tú tienes clases prácticas conmigo mañana. El jueves tengo con usted y mañana hay examen de inmunología. No sé cuántos grupos más están dando, pero Ya, mi grupo le toca. No sé si podría ampliarlo, por favor. Claro que sí, Virginia. No te preocupes. Gracias por avisar. Doctora, Gracias, igual, doctor. ¿podría explicar un poco mejor sobre el trabajo? Ahorita estamos en clase teórica, Rafael. Era Ya, que está preguntes eso en práctica, sí. ¿Algo Ya. más? En práctica pregunta. Más Mejor. tiempito para el Irá a trabajo, extender doctora. entonces el plazo, ¿no? El plazo lo voy a aumentar 24 horas más. Solo por si Ya, acaso. Sí. está bien. Muy bien, Rafael. Dime, José, creo, ¿no? Sí, doctora, solo quería decirle del trabajo igual, de más tiempito. Estamos Ya. entrando en examen. 24 horas más. ¿Está bien? Sí, Sí, doctora. está bien, doctora. Ya. Sí, Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Entonces, que les vaya muy bien en sus exámenes. No se olviden hacer la tarea. ¿Listos? Nos vemos la siguiente clase. Adiós. Mañana Gracias, nos doctora. vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, Dime. es una pregunta. Soy el Vito que habló con usted en Telegram de la ciudad que inundó. Ah, ya, Víctor. Sobre el trabajo, es la primera clase que estoy mirando ahora. Escríbeme a Telegram, por favor, para coordinar Ya, cómo vamos a muchas hacer. gracias. ¿Sí? Está bien, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, doctor.